Yo aprovecho para comprar flores, tomar café y llamar a mamá y papá. Para mí, pues básicamente domingo es esa muerte. Sábado son 5 o 6 horas de entrenamiento, bajo, me baño, me cambio y a trabajar. Un ejemplo, salgo de trabajar el viernes a las 3 de la mañana, me estoy quedando dormido a las 4, me levanto a las 10, 11 de la mañana, 6 horas de entrenamiento, estoy llegando a la casa a 4 o 5, báñese y otra vez. ¡Que hay tanto esfuerzo! Perspectiva. Primero, tus sensaciones en México, si lo tenías planeado. Bienvenidos a La Voz Trail. Aquí hablamos el lenguaje de la montaña. Soy Mauricio Quintero y los invito a recorrer juntos la historia del trail running de Colombia y del mundo. Carreras, invitados, historias, libros, documentales y todo lo que tiene que ver con este bello deporte que es el artesano de nuestra alma. Bienvenidos a todos. Bueno, Cristian, hermano, primero que todo, bienvenido, muchas gracias por estar acá A usted, hermano. en esta edición, digámoslo así, relámpago, desprogramada, espontánea, pero nosotros en el trail running somos amantes de lo que va surgiendo naturalmente. Muchas gracias por estar en La Voz Trail. Primero que todo, me gustaría, puedes mirar a esta cámara, que le cuentes un poco a la gente que no te conoce en el tema deportivo. Cuéntanos, ¿quién es Cristian Lagos? Cristian Lagos es un santanderiano que nace a los pies del Chicamocha, en un pequeño pueblo en la zona sur de Santander, frontera entre Boyacá y Santander. Es el pueblo que da pie al encumbrado cañón del Chicamocha. Desde muy pequeño, un niño muy polideportivo, lo podría considerar, un niño con muchas ganas de comerse el mundo, de explorar. Tal vez desde ahí empieza como la fascinación por estar en esa constante superación, en un pequeño pueblo donde todos los niños buscaban sobresalir en todas las ramas deportivas, sobre todo en los deportes colectivos. Entonces, podría decir que toda mi infancia giró en torno al fútbol. Tal vez también era la forma en que nosotros como niños teníamos la posibilidad de salir de un pueblo donde triunfar era imposible, Claro. ¿no? Donde los ojos de tal vez incluso la pobreza no permitía que muchos aspectos de la vida tuvieran desarrollo. Entonces, ese soy yo, un niño como apasionado que empieza a buscar el correr en una forma de desplazamiento y una forma también de viajar sin ir muy lejos. ¿Cómo llega Cristian a lo que es trail running? Yo llego tarde al trail, yo llego básicamente a la edad de 20 años, 22 años exactamente. Recuerdo tanto que yo estaba en la universidad, yo soy diseñador industrial y arquitecto de profesión y en aquel momento estaba tomando clases en la Universidad Javeriana y por ese entonces yo conozco a un compañero de clases que estaba haciendo ya un tema de doctorado, pero tenía que ver materias, llamémoslo así, como institucionales y compartía clases con ellos. Y este chico era el hermano mayor de Soreini Rodríguez, grandes referentes de las mujeres de ultradistancia. Yo empiezo a montar bicicleta como una forma de desplazamiento y una forma de ahorro en la ciudad. Empiezan a hacer las primeras válidas de ciclomontañismo a nivel universitario. Cuando fui pequeño hice MTB y hice BMX, entonces como que todo lo que me generara riesgo, todo lo que me pusiera como en el vórtice de la adrenalina siempre me llamaba la atención. Y se me dio por ahí la cosa y en un momento Heaven como que me empezó a introducir al tema del ciclomontañismo, se me dio por ahí la cosa, pero pues no tenía los recursos para hacerle, ¿no? Llego al trail, creo que lo que más detonó la idea es pues vengo de un pequeño pueblo donde el patio de casa pues es el imponente cañón del Chicamocha. Y en un pequeño pueblo donde armar un picadito, armar un partido de fútbol, era cuestión de silbar en la esquina y en cuestión de 5 o 10 minutos tenías un equipo de 15 personas listos a jugar microfútbol. Sí. Yo llego a la ciudad y todo eso desaparece, hermano. Obviamente el ritmo de vida cambia de manera abrupta y ese tipo de cosas que yo sentía como a nivel competitivo empezaron a desaparecer. Como esa fuerte idea de que tenía que depender de otras personas para hacer lo que a mí me encantaba. Llega Soreini y conozco a Soreini, ella es como la pionera que me introduce a correr y yo decía como,
mierda, es que esto se puede hacer, es que esto es lo que yo hago cuando, lo que yo hacía cuando era niño, Sí. de buscar escondites en la montaña, de jugar a hacer la casa del árbol, ¿no? Y lo que para mí era como mi diversión de niño, empecé a ver que las personas pagaban para introducirse a la montaña y para mí eso era la manera más efectiva de ser un niño creativo y ahí se me despertó las ganas de correr. Ok, estamos hablando del año. 2018 exactamente cuando hago mi primera carrera de trail, que es del mar a la cima, en los 21 kilómetros. Yo también tuve mi primer año en 2018, en este caso hice Guatavita. Guatavita 2018 fue mi primera carrera y ahí eso nos flecha a todos, ¿no? Bueno, 2018, ¿cierto? Sí. Y a partir de ahí se desata en Cristian qué tema con el trail running. No aparece todavía porque yo entro al trail de una manera muy recreativa, pero más que una manera recreativa lo veía como una escapatoria para viajar de gratis. En aquel Ya. momento yo trabajaba, tuve la fortuna de conocer al profe Elkin. Yo era quien trabajaba con él haciendo pues todo el tema logístico de marcación de ruta, Ok, todo el bien. tema de exploración, planes de contingencia. Como que para mí eso era una escapatoria, ni siquiera era como una forma de generar ingresos, sino era más que todo un proceso para ir de casa, a salir de casa y adentrarme un poquito más al país, que en aquel entonces pues salir de las fronteras de mi pueblo era una cosa imposible, ¿no? Yo llego a la ciudad a la edad de 17 años y yo no conocía absolutamente nada, entonces Ya. como que empiezo a explorar el país y yo entrenaba 2 veces por semana, o sea, eso era martes y jueves con el club del profe Elkin, pero, o sea, entrenaba 2 veces a la semana, pero quería ser el que quería ir a matar a todos en una carrera. Sí. Entonces, pues empecé a ver que las cosas tenían resultado, aparte que tenía, llamémoslo así, un historial deportivo bastante interesante por todo mi palmarés deportivo previo a entrar a correr, que era jugar fútbol, hice mucho ciclomontañismo, toda mi vida ha girado en torno a los deportes extremos. Entonces tenía una capacidad física un poco desarrollada, una estructura muscular que me acompañaba. Y cuando corro recuerdo que fue mi primera carrera que yo puedo concluir como competitiva fue Ultra La Mesa 2020, post pandemia. Recuerdo tanto que salimos con tapaboca y todo, un ritual ahí todo raro. 2021. 2020, recuerdo que Se corrió el año. Uy, qué buenas. recuerdo tanto que sí salíamos en corrales cada 10 minutos como para respetar los Sí. protocolos de sanidad y quedó primero en los 21 kilómetros y pues se me empezó a dar las cosas. Bueno, 2019 yo corro del mar a la cima 42 kilómetros como un acto de fe y la pasé muy mal, pero también tuve unos resultados aceptables, que Sí, me metí positivos. cuarto, Ya. entonces pues ahí empiezo a tomar acciones de decir como, bueno, por acá pinta la cosa, se ve bien, y empecé para aquel entonces a entrenar con el profe Oscar Nayib, Sí, Oscar Nayib. un gran mentor, un profesor que realmente es un maestro para mí. Él fue quien desató toda esa Tu potencial. capacidad aeróbica que en su momento estaba como represada. Me dio a entender un poquito más el mundo del running, cosas que uno a veces cree de por sí entender que Sí. lo sabe. Y ahí ya es donde decido salir del país y pues buscar la posibilidad de una calidad de vida diferente, estudios, tal vez expandir las fronteras de mis sueños y empiezo a entrenar a nivel, llamémoslo así, virtual con el profe Juan Carlos Cardona, Sí, claro, no lo porque perdona. en aquel momento yo estaba viviendo en Boston y pues Boston tiene más desnivel una mesa de billar. Entonces, la idea no era frustrarme porque no podía hacer montaña, sino, bueno, pues voy a tomar ventaja, esta es la casa del maratón más grande del mundo, pues hagamos que el talento se desarrolle acá bajo esos criterios. Hicimos una buena temporada de maratón y decidimos saltar a la ultra en una carrera que fue del mar a la cima a los 80 kilómetros. Ese año, 2021, exactamente 2021. ese mismo año regreso a Colombia y por suerte me meto tercero en una carrera que se disputa entre John Barrera y Diego Vera y me deja con un sabor exquisito al paladar y decir como realmente tengo unas condiciones favorables a nivel muscular, a nivel biológico, que me permiten tener un desempeño mayor que otra Claro. persona en la larga distancia. Maravilloso. Vamos en el 2021, ¿cierto? Ahí ya empiezas a tenernos muy buenos resultados, Sí, carreras. más allá de los buenos resultados, era la idea de que estaba corriendo por más tiempo y Ujú. no me estaba lesionando. Ya. Pasaba que desde que yo empecé a correr estaba haciendo carreras de 21, 30 kilómetros. El cuerpo de alguna forma no asimilaba esa intensidad que estas carreras demandan. Siempre vivía con lesiones en la planta de los pies, sobre todo con bandeleta, bursitis, este tipo de cosas que yo no estaba tolerando. Entonces, cuando empiezo a hacer ese pequeño cambio a la ultradistancia y empiezo a tener un sistema de entrenamiento más metodológico, más enfocado a lo que yo realmente estaba sintiendo que mi cuerpo percibía de una mejor manera, pues es cuando yo
empiezo a asumir el rol de una buena preparación, y no el competir por competir, sino el competir por hacerlo de una manera mucho más Con un responsable. sentido, ¿no? Ahí Exacto, coge mucha lógica y tienes mucha razón. En el trail running es vital, es clave el tener trabajos estructurados. total, Desarrollo totalmente. del plan, semestral, anual, orientador, profesor, coaching. Y una medida que va pasando el tiempo, se va autoformando, pero también es vital O total, tener, ¿cierto que sí? Como ese siempre. mentor, como esa persona que te oriente los objetivos. Total, siempre. Y no aplica únicamente en los entornos deportivos, sino para todo. A la final, creo que el poder de alguna forma ser guiado y dentro del camino tú entender el por qué estás haciendo las cosas, te lleva de alguna manera a profundizar más en lo que estás haciendo. Y Sí. en entender el por qué lo haces, hace que pues todo haga un sistema complejo de disfrutar y de sobrepasar sobre todo. Ok, Cristian, sé que estás con el tiempo muy medido porque en este paso relámpago que me di cuenta que estabas acá y el otro día salimos a entrenar, fue una fortuna para mí y me siento muy afortunado de compartir kilómetros contigo. Vayamos a lo que significó para ti este traguardo. Para nosotros, haberte visto en México, en Podio, para nosotros no fue sorpresa, sabíamos el proceso, conocemos desde que estás en Colombia y fuera de Colombia el desempeño que tienes, pero para el resto quizás de la comunidad, que son, digámoslo así, nueva generación de los últimos 2, 3 años o el tiempo que llevas fuera de Colombia, no te tenían mucho en el radar y sale esta clasificación de México. Para nosotros, todo lo que implique corredores que corran fuera del país, sabemos lo difícil que es, el tipo de esfuerzos que tienen que hacer y el tipo de competencia que se encuentra a nivel mundial. Y para nosotros tuvimos un año muy bueno, hemos tenido un semestre también buenísimo contigo, con los colombianos en el mundial, en el suramericano, y justo eso me inspiró a mí, a que ahí fue cuando empezamos a intercambiar contacto por Instagram, a que Colombia cada vez más quiere pisar y dar un golpe en la mesa en decir, hey, Colombia tiene trail. Para una perspectiva, primero, tus sensaciones en México, si lo tenías planeado, si sabías que ibas a pelear ese puesto y cómo ves el futuro mediano y largo plazo de Colombia y de Sudamérica ante el mundo. Bueno, pues empecemos por la idea de México. Pues básicamente yo a México llego con un poquito más de confianza porque previo a México yo llego de correr Whistler by UTMB en Canadá, una carrera del circuito UTMB, pero llamémoslo así, un bebé en el circuito, ¿sí? Sí. En cuestiones de desarrollo, de staff, de Ujú. producción, aún con muchas mejoras. Y esto me da la posibilidad de correr en casa porque pues es una carrera que se hace a escasos 40 minutos del lugar donde vivo allí en Canadá, Ya. con un cartel de corredores americanos muy, muy fuertes, pero pues cuando yo decidí asumir la responsabilidad de correr ultra, eh, la madurez llegó porque quería ser el mejor latinoamericano en la distancia de 80 y 100 kilómetros, Muy bien. sobre todo en el circuito UTM Latam. Entonces, pues yo dije, quiero empezar desde el extremo norte y llegar abajo al sur en el circuito. Entonces empecé en Whistler con una carrera muy, muy, muy dura, 100 kilómetros con 6.300 de desnivel. Me dio la posibilidad de clasificar a este año UTMB CCC. Entonces, pues la idea que traía era básicamente entonces el siguiente país era Estados Unidos. Tengo un pequeño problema pues porque mi visa americana expiró, Ya. entonces la idea era correr México. Eh, a México hice una preparación muy, muy específica porque quería seguir haciendo las cosas bien, no correr por correr y conquistar una medalla, sino quería seguir siendo sobresaliente en el resultado. Entonces, pues hice una preparación súper, súper a bisturí, empezando porque la preparación se llevó en pleno invierno, Ya. a condiciones de -10 para ir a correr a una carrera de 35, 38 grados. Entonces Sí. fue una preparación bastante compleja, pero que fuimos capaces de llevar. Entonces, pues nada, feliz porque a pesar de que tuve momentos muy duros durante la carrera, padecí, la sufrí mal, pude obtener lo que quería, que era básicamente clasificarme al 2027. Me encuentro, pues llamémoslo así, feliz porque durante el proceso también he puesto el ojo en Colombia y viene muy relacionado con la pregunta que me haces del panorama nacional, y es que Colombia tiene trail y lo ha tenido. Si nos vamos a la historia, en el 2010 metimos un campeón del mundo en kilómetro vertical con los Padua. Ujú. Sinal ha tenido 2 veces subcampeones nacionales como
William Rodríguez, como los Cardona, Sí, que han venido haciendo cosas importantes a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos el desarrollo, eh, llamémoslo así, metodológico, sí, cognitivo, para sí, poner en la cúspide del trail mundial a corredores nacionales compitiendo alrededor del mundo. Pero si nos centramos en el nicho del trail colombiano en la corta distancia, fácilmente tenemos en el top 10 ITRA a 8 colombianos, totalmente. pero pues son colombianos que no se han formado en las Ajá, montañas, son colombianos que no se han forjado en los pilares del trail, sino en personas que tal vez han tenido que correr trail por necesidad, ya, ¿no? Entonces, estoy muy feliz porque el año pasado por lo menos estuve participando en el Campeonato Nacional de Trail Largo y hay programas, hay corredores que lo están haciendo de una manera mucho más responsables. Hay personas que se están preparando para asimilar estos procesos de una forma más más responsable. responsable, sí. Antes eran contados con los dedos de la mano los corredores que hacían ultra, ¿no? O sea, que se dedicaban a esta cuestión eran dos, tres. Ahora mismo los demás eran por osados y porque sonaban mucho más imponentes si yo corro 80, ¿no? Sí, Ahora se me salen de las manos contarle a los corredores que contarlos. están a nivel competitivo con un index UTMB alto Alto, a sí. nivel nacional y los referentes son fuertes. ¿Qué hace falta? Bueno, pues para mí básicamente la idea es seguir desarrollándonos y seguir llenándonos de información. Creo que es una constante que nunca debe parar y que ha venido trayendo beneficios a pasos agigantados al tren nacional. Nos alegra mucho que alguien como tú esté en ese camino, más que todo por tu rango de edad, que sigue siendo bastante joven con la edad que tienes, de cara a lo que puede ser un futuro inmediato en el desempeño de Colombia en el trail. A nosotros nos encanta mucho que pasen estas cosas. Sabemos que son años de sacrificio, Total. de disciplina, de esfuerzos y más para las personas que viven fuera de Colombia, todo lo que implica, lo hablábamos ahora antes de la entrevista en el café. La vida de las personas que viven fuera de Colombia tiene muchas ventajas, pero también tiene unos sacrificios, unos Total. esfuerzos que son invisibles, que a veces ni siquiera le contamos a nuestras familias por no ponerlos en Así dificultad, es. unos esfuerzos sobrehumanos para cumplir ciertas cosas. Y nos alegra mucho, aunque también pensábamos en nuestros amigos que te conocieron, el hecho de que hagas trail y que seguramente tengas una analogía de vida en lo que son las distancias largas, de todo lo que pasamos cuando hacemos distancias largas en una carrera, los esfuerzos, la toma de decisiones, la persistencia. Así Es como es. si la vida que nosotros llevamos también la terminamos como poniéndola en paralela a lo que es nuestras vidas, porque de eso consiste, ¿no? Exacto, total. Creo que eso es como lo más agradable en mi proceso. Creo que a mayor cantidad de kilómetros que corro, mayor profundo voy en la vida en sí. Sí. Y creo que a veces como humanos centramos mucho eh, nuestros pensamientos, nuestros objetivos en los resultados, que no vemos todo lo que ha cambiado durante el proceso. Bienvenidos a La Voz Trail. Aquí hablamos el lenguaje de la montaña. Soy Mauricio Quintero y los invito a recorrer juntos la historia del trail running de Colombia y del mundo. Carreras, invitados, historias, libros, documentales y todo lo que tiene que ver con este bello deporte que es el artesano de nuestra alma. Bienvenidos a todos.